Gloria a Dios, gloria a Dios. Y si usted está por ahí viéndonos en otro momento, dígale a alguien más, venga, escuche el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Desde Casa del Rey, la iglesia del Nazareno en la ciudad de Apopka, Florida. Desde ahí estamos transmitiendo. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, aquí es muy bienvenida, muy bienvenido. Todos los domingos a las 10:45 comenzamos nuestro tiempo de alabanza y después el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Bueno, todo este mes de septiembre he dedicado el enfoque de mis predicaciones al tema del libro. Estoy predicando del libro, de la Biblia, el libro santo. Y hoy continúo con ese tema entonces también, la Biblia. El enfoque es ese. ¿Por qué ese enfoque? Porque queremos afirmar la prevalencia de la Biblia. Que la Biblia sigue siendo el libro por encima de todos, el mensaje que necesita el mundo. También es porque en el mes de septiembre, el 26 de septiembre de 1569, en Suiza, se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español por primera vez, que fue conocida como la Biblia del oso, llamada así porque tenía una ilustración en la portada de un oso. Entonces, eso es la razón también. Entonces, en todos los países latinos y en las iglesias hispanas, este mes conmemoramos el mes de la Biblia. Y muy en especialmente esa fecha, el 26 de septiembre. ¿Cómo vemos los cristianos la Biblia? ¿Cómo la ves tú? Yo siempre he dicho que es el libro, pero el libro de los libros. La Biblia es como una carta de Dios dirigida al apartado postal de tu alma. Porque aunque es un libro escrito para la humanidad, cuando tú la lees, recibes un mensaje personal de Dios, un mensaje directo de Dios a tu corazón. No sé si a usted le pasa, pero yo abro la Biblia y la leo y me encuentro pasajes que me edifican, me animan, me levantan mi fe y digo, esto es para mí. Lo recibo para mí. Lo hago mío, esta promesa. Es la carta de Dios al apartado postal de tu alma. La Biblia no habla de filosofía, de historia, de ciencias, no. La Biblia habla de Cristo, pero menciona también aspectos de filosofía, de ciencia, de arqueología y todo eso. No es un manual científico, pero es una guía para la vida. ¿Me entiende? Es lo que quiero decir. Es a través de la Biblia que nos encontramos con Dios, con su Hijo Jesucristo. Es en la Biblia que se desarrolla la fe, se aumenta la fe nuestra como hijos de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Hay gente que a veces dice, yo quisiera que Dios me hable. Y yo les digo, abre tu Biblia y léela en voz alta. Con solo que leas la Biblia en voz alta, Dios te está hablando. Porque ella es la revelación de la palabra de Dios. ¿Ves? Ahí yo tengo una ilustración de una Biblia que tiene a su lado aquí derecho, a los costados, tiene esas hendiduras que le servían a uno para encontrar rápido un libro. Tenía la inicial, Hebreos, Jeremías y así. Y te ayudaba a encontrar rápidamente los versículos o los libros. Los que están empezando a leer la Biblia, eso es muy bueno. Si usted le va a regalar una Biblia a alguien que es nuevo en las cosas de Dios, regálele una que tenga ese índice con esa ayuda para encontrar los libros rápido. Pero si usted es un cristiano ya de más de un año mínimo o más, pues con mucho más razón. Si usted tiene varios años ya de conocer las cosas de Dios, yo creo que usted no debería ni necesitar ese índice, ¿verdad que no? Amén. Ya usted debería saber que los salmos están en el puro centro, que Apocalipsis está al final, Génesis al principio, pero que también los Mateo, Marcos, Lucas, Juan están ahí por la mitad también al comienzo. Y usted va a encontrar rápidamente
cada capítulo o cada libro por lo menos, en qué parte quizás de la Biblia se encuentra. Me acuerdo en la iglesia donde éramos pastores en Costa Rica que hacíamos para esta época del año, hacíamos Biblias trivias. Y aquí lo hicimos una vez. Entonces le decíamos a los hermanos, ¿cuál personaje dijo, quién soy yo para ir y hablar al faraón? ¿Quién lo dijo? Moisés, por supuesto. Entonces la Biblia trivia era eso, que alguien rápido me dijera la familia González, la familia López, levantaba la mano, Moisés. Y así se iban apuntando, ganando puntos, ¿me entiende? Para ver hasta dónde sabemos, dónde están los personajes, dónde están las historias, dónde están los eventos claves de la Biblia. A los niños les enseñamos eso en la escuela dominical. Y ellos saben dónde está la historia de Noé, dónde está la historia de David y Goliat y cosas como eso. ¿Ves? Pero qué importante es que esa Biblia sea usada y leída en nuestro diario caminar con el Señor. Yo les decía al comienzo de este mes que puede ser que usted no la tenga de papel todos los días, aunque yo conozco hermanos que hasta en el carro andan una Biblia de estas, de papel, la andan ahí en el carro. Yo ando una siempre. Pero a otros me dicen, no, pastor, la gente más joven hoy día, ¿cómo le dicen? Los millenniums. Los millennials la andan más en el celular. Y rapidito sacan el celular y ahí encuentran alguna aplicación. Está bien, siempre y cuando sea la palabra de Dios lo que estén leyendo, ¿verdad? Que no se distraigan con otras cosas. Bien. Y hay varias versiones, por supuesto. Entonces, busca una versión que sea edificante para ti. Una hermana mía en Costa Rica, hermana en la sangre, mi hermana Isabel se llama, me llamó el otro día y me dice, mi hermano, tú que eres pastor, dime, ¿cuál versión de la Biblia me recomiendas? ¿La Reina Valera o otra versión más moderna? Dios habla hoy o alguna de esas. Y yo le decía, mira, si quieres leer una Biblia que tenga un lenguaje muy sencillo, que fácilmente puedas entender el lenguaje, pues lee Dios habla hoy o la versión latinoamericana. Pero si quieres estudiar, hacer un estudio bíblico y encontrar el sentido más cercano a los idiomas originales, hebreo y griego, en la traducción, lee la versión Reina Valera, porque la Reina Valera es una traducción directa de los idiomas originales, mientras que la versión Dios habla hoy no es una traducción, es más una paráfrasis. No le están cambiando ni quitando a la escritura, pero están utilizando un vocabulario más común, más simple, más común, ¿verdad? Eso es la diferencia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Biblia? Una regla de interpretación bíblica, grábesela, es esta. Hablamos donde la Biblia habla, callamos donde la Biblia calla. O sea, no voy a decir algo que la Biblia no me dice y voy a hacer una doctrina de eso. Por ejemplo, a mí me han preguntado, pastor, ¿dónde dice la Biblia que sea pecado la incineración? No, en ninguna parte. No hay ningún versículo que diga que es pecado la incineración. Hay versículos que mencionan situaciones donde hubo incineraciones, pero hay que ver el contexto. ¿Por qué se hizo? ¿Y quién lo hizo? Y todo eso. Entonces, callamos donde la Biblia calla. Si la Biblia no dice algo directo, no voy a imponerle eso a nadie. Si la Biblia lo menciona de una manera directa, entonces sí, tengo que decirlo de una manera directa. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Biblia? También, ¿qué dice la Biblia de ella misma? Hoy voy a citar Hebreos. Y lo voy a citar al rato entonces. ¿Qué tiene que decirle a la gente de hoy? Un libro tan antiguo. Algunos me han dicho, pero pastor, ¿cómo nos va a hablar la Biblia hoy en el mundo en que vivimos con tantas problemáticas que hay? Al mundo moderno, a los jóvenes, a la sociedad moderna. Pues sí, es un libro antiguo, pero no anticuado. Es un libro relevante, es un libro vigente en cuanto al mensaje que tiene para la humanidad. Y debemos entonces tomarla
muy, muy en serio en nuestra vida cotidiana, siempre. Hebreos 4:12 es el pasaje que te dije que te iba a citar, que quiero usar como base de mi mensaje hoy. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Mi sermón hoy se titula Palabra Viva. La palabra de Dios es palabra viva y eficaz. Las dos cosas. Si es palabra viva, quiere decir que no es palabra muerta, que no pasó de moda, que, ¿ves? Por ejemplo, cuando hablamos de los idiomas, hay idiomas como el latín. El latín se conoce como una lengua ¿qué? Muerta. Porque ya no hay ningún país donde hable toda la población latín. Lo usan en un sentido a veces en los seminarios teológicos, sobre todo en el catolicismo, ¿verdad? Que recuerdo que cuando era niño me llevaban a misa y el sacerdote leía en latín y yo no entendía ni papa. Pero ya dejó hasta eso de practicarse en la Iglesia Católica inclusive. El latín es una lengua muerta, es una lengua muerta. Pero la palabra de Dios no es lengua muerta. La Biblia no es lengua muerta, es palabra viva. Y tiene que llegar al mundo y ser entendida. Para que sea eficaz, tiene que entenderla la gente. De ahí fue que decidieron hacer esa versión que se llama Dios habla hoy. Porque esa versión es lo que necesitaba el pueblo, todo el pueblo, para entenderla. Además de que es eficaz, eficaz quiere decir que funciona, ¿verdad? Si usted va al médico y el médico te da una receta, a veces uno le dice al doctor, doctor, ¿y esa medicina es qué? ¿Eficaz? ¿Qué quiere decir usted? ¿Funciona? ¿Me va a curar? ¿Me va a hacer bien esa medicina o no me va a hacer nada? Pues te puedo decir que la Biblia es eficaz, que te va a curar, que te va a cambiar, que va a impactarte, que sí funciona. Es lo que quiero decir. Además dice, más cortante que toda espada de dos filos. Una de las comparaciones que encontramos en la Biblia de lo que es la palabra de Dios es la espada. Cuando el apóstol Pablo y los demás apóstoles usaban el término ilustrativo de la espada, se debe a que en su época, obviamente, la espada era el instrumento de guerra. Un instrumento común para ellos. Pero me llama la atención el hecho que también le agrega el sentido de doble filo que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué doble filo? Porque la palabra de Dios tiene un lado, un filo, que corta el pecado, que señala el pecado, que nos hace sentir mal por el mal en que hemos vivido. En ese sentido es un filo que corta lo malo, que señala y corta lo malo. Pero tiene otro filo, es de doble filo. Tiene otro filo. El otro filo es el que hace que nos sintamos amados por Dios. El que hace que nos sintamos perdonados, restaurados, sanados. En ese sentido, el otro filo es como el bisturí. ¿Qué hace un bisturí en las manos de un médico? Corta, pero corta para sanar. Corta para sanar. Un bisturí en las manos de un médico tiene un propósito. Va a tener que cortar una parte de tu piel, sacar un cáncer, sacar un quiste, sacar una cosa maligna que esté en tu cuerpo, lo va a sacar el bisturí y va a doler tal vez, pero es para tu sanidad. La palabra de Dios hace lo mismo. La palabra de Dios podemos decir que es espada en un sentido como el bisturí, que va a sanar, que va a cortar lo que no le agrada a Dios para que tengas vida. Qué terrible es cuando un médico te dice, ¿verdad? Tengo que hacerte cirugía. Tienes un tumor, tienes un cáncer o tienes algo peor. Pero si te dice, tú inmediatamente le vas a preguntar al doctor, ¿y qué? ¿Y si me lo saca, me curo? Hay esperanza. Pues la palabra de Dios nos dice, tienes algo peor que el cáncer, peor que un tumor. Se llama pecado.
El pecado está en ti. Y debiéramos de preguntarle a Dios, ¿y qué hago, Dios? ¿Cómo me curo de ese cáncer del pecado? Bueno, la palabra, el bisturí de Dios, la palabra que dice en ese verso, penetra hasta partir el alma. ¿Ves? Como el cirujano cuando está en la mesa de operaciones, a veces tiene que ir más profundo. A veces uno dice, no, lo que me tienen que hacer es, la otra vez yo fui a un dermatólogo a que me viera una pequeña manchita aquí en mi brazo. Y la ve el dermatólogo y me dice, no, eso no es nada. Voy a traer un aparatito, un rayo láser, y me lo quemó rapidito la manchita esa que tenía ahí en la piel. No es nada, me dice. Está bien. Pero ¿qué tal si el dermatólogo me dice, eso es un cáncer? No va, el rayito láser no va a ser suficiente, ¿verdad? Me va a decir, tal vez tengo que hacerte una cirugía mayor. Ahí es donde se aplica el concepto, penetra hasta partir el alma. Cuando la palabra de Dios sabe que hay algo que está muy mal en nosotros, es cirugía mayor. Es cirugía mayor lo que hay que hacer. Penetra hasta partir el alma y luego dice el espíritu. Note que hay esa diferencia. A mí me han preguntado muchas veces, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? El alma es más las emociones. El espíritu es lo que te conecta a Dios. Es ese ser que va a la presencia de Dios cuando mueres. Inclusive, como dice Eclesiastés, el polvo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve al Dios que lo creó. El alma son tus sentimientos, tus emociones. Y necesitamos sanidad del alma, sanidad de las emociones. Pero también necesitamos vida espiritual. Necesitamos seguridad de salvación. Y eso es el nivel del espíritu. El nivel del espíritu es ahí donde penetra la palabra de Dios. Tú puedes ir a un psicólogo. Y no tengo nada en contra de los psicólogos. Tengo muchos amigos psicólogos. Pero un psicólogo lo más que va a hacer es ayudarte a un nivel mental, porque esa es su profesión, a nivel mental. Pero un psicólogo no va a ir al nivel espiritual. Ahí es donde solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios penetra a esa parte interna de tu espíritu. El Espíritu de Dios trabaja a nivel del espíritu tuyo también. Penetra al espíritu. Nota que está en E minúscula, porque se refiere a tu espíritu. Y luego dice las coyunturas y los tuétanos. Tu cuerpo está formado, el mío también, nuestro cuerpo formado por eso que llamamos coyunturas y tuétanos. Esas funciones que hacen que las rodillas se doblen bien, caminemos bien, nos agachemos bien y todo eso. Y a veces por un accidente nos podemos dañar las coyunturas, los tuétanos. O por la edad también, no vuelva a ver a nadie por ahí, pero con la edad también nos pasa, ¿verdad? Incluyéndome yo, que ya las coyunturas ya no funcionan igual. Hay que echarle grasa, como dicen, a las coyunturas. Pero la ilustración que da el Señor aquí es que yo no puedo funcionar adecuadamente sin la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a ser como ese aceite en las coyunturas. O como en términos médicos, ¿verdad? Llaman ellos, cuando hay esas cirugías de las rodillas y todo eso, que tienen que reemplazarle la rodilla a alguien o ponerle inyecciones y ponerle colágeno, que es algo que naturalmente el cuerpo nuestro lo tiene, el colágeno, pero cuando con la edad se empieza a desgastar, tenemos problemas, como te digo. Ahora, en el sentido de la relación que estoy dándole a la aplicación de la palabra de Dios, necesitas ese colágeno de Dios para que funcione. Coyunturas y tuétanos también puedes incluirlo como tus relaciones.
La función de las coyunturas y tuétanos es relacionar una parte de tu cuerpo con otra parte de tu cuerpo. Conectarse, relacionarse. Y muchas veces también el pecado ha dañado las relaciones. El pecado ha dañado las coyunturas matrimoniales tal vez. Amén. ¿Has entendido eso? El pecado ha dañado las coyunturas padres e hijos. El pecado ha dañado las coyunturas entre blancos y negros, entre chinos y japoneses o qué sé yo, entre seres humanos. Las coyunturas se han dañado por diferentes motivos. Las familias tienen coyunturas dañadas, tuétanos afectados. Ahí es donde entonces necesitamos, reitero, que la palabra de Dios haga su obra sanadora de coyunturas y tuétanos en las familias y en la comunidad, en la sociedad. Ahora en esta semana que estaba allá en Kansas City, en el seminario, que estábamos hablando del problema del racismo que hay en este país, de la batalla con el racismo. Esos son esas coyunturas rotas de los diferentes grupos étnicos, raciales. Yo le decía a ellos que yo cuando recibo una aplicación de algo, una aplicación, un formulario para llenar, lo que sea, siempre hay una pregunta ahí que dice raza, ethnic group, race. Y yo lo que hago siempre es que pongo, cuando pregunta raza, human, humano, porque en realidad el que hace esas distinciones son los sociólogos o el ser humano, pero ante Dios somos una raza, todos iguales delante de Dios. Claro, si tú me preguntas por mi etnos, etnos del griego quiere decir grupo más cercano, eso quiere decir etnos, pueblo, grupo más cercano, comunidad más cercana. Soy latino entonces, soy latino como grupo étnico, pero como raza soy un ser humano. Usted y yo somos un ser humano. Efesios 6:17 ahora. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La otra función que tiene la Biblia como libro poderoso, como palabra viviente, es protección. Protección. Hoy día vivimos en un mundo en el que se nos lanzan demasiados dardos, flechas, en el sentido de ideologías, de conceptos teológicos, doctrinales, torcidos, malos. Y por eso se le llama el yelmo de la salvación. El yelmo es un protector. El yelmo es un protector, es un casco, es un escudo que protege contra los dardos, dice en Efesios también, los dardos de fuego del maligno. En algunas tribus en el Amazonas, dice que ellos utilizan unas flechas que le ponen un veneno. De hecho, hay un sapito famoso. En mi país, en Costa Rica, existe ese sapito que tira como un sudor o algo, suelta ese sapito y es venenoso, muy venenoso. Lindo el sapito, pero muy venenoso. Entonces los indígenas en esos lugares del Amazonas le ponen de ese veneno del sapito a las flechas. Y cuando le tiran eso a otro animal o a un ser humano, ¿sabe qué es lo que causa? No lo mata inmediatamente, lo paraliza. Entonces ese animal o al que le tiran esa flecha sabe lo que le está pasando, pero se entiesa, se paraliza. Y no puede hacer nada, pero está consciente de que le están haciendo daño, pero no puede hacer nada. Yo comparo eso con el pecado, con los dardos que tira Satanás, que tira el enemigo al ser humano. Satanás no nos tira un dardo que nos destruye ya, sino que nos destruye poco a poco. Y muchas veces la gente dice, de verdad, este alcoholismo me está matando, pero no lo puedo dejar. Esta droga me está dejando, me está arruinando y no lo puedo soltar, dejar. Esa relación que tengo con esa mujer o con ese hombre fuera del matrimonio
Me va a dañar mi vida, mi relación familiar, pero no lo puedo dejar. Es como ese dardo envenenado que poco a poco empieza a afectar y que te paraliza y no te deja romper, cambiar como quisieras de verdad. Lo único que te va a proteger de eso es que el yelmo repele, el yelmo rechaza esos dardos. Entonces, si tú citas la palabra como escudo, esos dardos de tentación que el enemigo tira a través de diferentes maneras a las debilidades que él sabe que tú tienes, van a ser rechazados. Recuerde que Jesús, cuando Satanás le tentó, Jesús no se puso a pelear con Satanás como algunos hacen por ahí. Diablo cochino, te pisoteo, diablo cochino. No, así no lo hizo Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿qué hizo? Cogió la palabra, le citó la palabra a Satanás. Escrito está, le dijo varias veces, cuando Satanás trató de tentarlo. Esa es la manera en que el dardo es rechazado. Y esa es la manera que el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se hace efectiva y se hace viviente en nosotros. ¿Me comprende? Aleluya, aleluya. Vamos a ir un poquito más adelante aquí. La aplicación de la Biblia. La Biblia no basta con que yo la lea, tengo que aplicarla. Tengo que aplicarla. Las culturas, las leyes cambian, las generaciones van y vienen, pero la palabra de Dios es la misma, siempre está allí. Y primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no religiosos, renacidos, gente que ha nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Lo corruptible representa lo que perece, lo que se termina. Pero lo incorruptible, que es lo espiritual, y la palabra de Dios es eso, es incorruptible, vive. Hoy le estoy predicando, mi tema hoy es palabra viva. ¿Y qué dice el apóstol Pedro allí? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vive en el sentido de que sigue vigente, que sigue cambiando vidas, sigue transformando corazones. Viva también en el sentido de que aunque el mundo cambie, las leyes cambien, las generaciones cambien, esa palabra es la misma, no va a cambiar ella. Hoy día hay ideologías, como te digo, doctrinas que han surgido. Esto que hoy día ya se oye mencionar por ahí de la ideología de género, por ejemplo, está muy popular hoy día. Bueno, esa será una ideología que está hoy día tratando de penetrar en las escuelas, en los niños, en los jóvenes. Pero el que tiene conocimiento de la palabra de Dios, el joven, los padres que conocen la palabra de Dios, no van a permitir que esa ideología de género penetre su familia. Por eso algunos hermanos cristianos han tenido que ir inclusive a las escuelas y decirle a los directores o los principales de las escuelas, mire, este libro que trajo mi hijo a la casa, vea lo que dice. Eso no está de acuerdo con lo que yo creo como cristiano. No lo acepto. Y mis hijos los educo yo, no los educa el gobierno. Entonces han tenido que tomar valentía, boldness dicen en inglés, to be bold, boldness, valentía, tener convicción en qué creemos, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Nadie tiene que venir a decirte, no, es que la ley hoy día es esto, pero ese libro, la Biblia, fue escrito hace 5,000 años. ¿Y qué me va a enseñar a mí un libro que fue escrito hace 5,000 años? Bueno, si fuera la Ilíada de Homero, si fuera el Quijote de la Mancha, no me diría nada. Pero como es la revelación de Dios, sí tiene mucho que decirme a mí y a mi familia en este tiempo. Es
simiente incorruptible, palabra viva que permanece para siempre. Aleluya, amén. Es una palabra de poder, una palabra poderosa. Muchos desconocen ese poder sobrenatural de la palabra de Dios para transformar vidas. Aquí yo anoto, por ejemplo, lo que ha hecho el ministerio que se llama Los Gedeones, repartiendo Biblias en hospitales y en hoteles. Y hay muchos testimonios del impacto que ha hecho una Biblia en un hotel, una Biblia en un hospital. Se cuenta una vez de un hombre que era medio ateo, incrédulo y no quería escuchar nada de Dios. Pero tuvo un accidente y cayó al hospital. Ahí estaba todo quebrado, menos la mano derecha. La mano derecha era lo único que podía mover. Todo lo demás estaba quebrado y enyesado. Pues vuelve a ver al lado derecho de su cama de hospital y hay una Biblia de esas que dejan los Gedeones, ese ministerio que hay. Y él dice, ¿qué es ese libro? Con la mano derecha, que es lo que podía mover, la cogió, empezó de abrirla, a leerla, y Dios usó esa Biblia para que él se convirtiera. Y él contaba después, entonces yo antes estaba paralítico en lo espiritual. Dios tuvo que paralizarme en lo físico, a través de ese accidente, para que abriera mis ojos espirituales. ¿Ves? Eso pasó en un hospital, eso ha pasado en un hotel. Eso ha pasado en muchos lugares donde el libro ha caído en las manos de alguien y ha cambiado una vida, ¿verdad? Es la palabra viviente. Por eso no es de extrañarse que en momentos de angustia, en momentos de aflicción, cuando estamos más desesperados, cuando algunos llegan al límite de hasta del suicidio, la palabra de Dios es la que ha hecho que alguien cambie su manera de pensar. Ustedes han escuchado el testimonio de mi esposa, ¿verdad? Ella estuvo en eso. Ella estuvo al límite, a punto de suicidarse, cuando era una adolescente. Pero escuchó Juan 10:10 en la radio. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ese predicador Dios lo usó, Luis Palau era, ese día, para que mi esposa cambiara de mente, pusiera a un lado el cuchillo con el que se iba a cortar las venas y rindiera su vida a Cristo ese día. ¿Qué otro libro puede tener ese efecto? ¿Qué otro libro? Ningún psicólogo, ningún manual de psiquiatría ha podido a veces evitar que alguien llegue a ese punto de suicidio y no lo haga, pero la Biblia sí tiene ese poder de cambiar la dirección de alguien que estaba desesperado y llega a Cristo. La Biblia es el manual de nuestras vidas entonces. Ahí están las instrucciones para que las sigas. ¿A usted le ha tocado como a mí que compra un aparato electrónico y que trata de conectarlo sin el manual? Culpable, aquí y no le encuentro cómo conectarlo o ponerme a armar un mueble, de esos muebles que venden, ¿verdad? Que vienen en una caja y que tú tienes que armarlos. No me gustan a mí para nada. Hasta que cojo, ¿qué? El manual. Cuando cojo el manual, esta pieza va aquí, esta pieza va aquí, esto va aquí, o esto se conecta de esta manera y de la otra. Así pasa en la vida, ¿sabes? Queremos vivir la vida a nuestra manera, hacer lo que nos da la gana, vivir sin manual, sin dirección. Yo lo hago a mi manera, yo puedo yo sola o yo solo. Pero no, necesitas, ¿qué? El manual. Necesitas la guía de Dios para tu vida, para saber dónde calzan las piezas de tu vida también. Y tu vida esté bien dirigida. Es la palabra de Dios, es la escritura que representa esa dirección de Dios. Así que de hoy en adelante declara la palabra, afirma la palabra, repite lo que la palabra dice. Mateo 28:20 dice Jesús, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El enemigo te dice, tú estás derrotado, pero no. El Señor dice que somos más que vencedores, Romanos 8:31. No estás sola, eres vencedor.
te sientes angustiado, Filipenses 4:6, no se aflijan por nada, presenten todo en oración. ¿Te sientes abandonado? Pues declara el Salmo 27, que dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, el Señor no te abandonará. Si el enemigo te acusa a tu conciencia, dile, es cierto, pero Jesús ya pagó el precio de mi salvación y su sangre preciosa me ha limpiado de esas cosas de las que me estás acusando. Amén. ¿Te das cuenta? Te he dado apenas un ejemplo de cómo la palabra de Dios la puedes usar, palabra viva, para repeler, rechazar toda acusación, tentación, pensamientos negativos, destructivos que el enemigo quiera poner en tu vida. Amén. Acércate a la palabra. Josué 3:9 dice, Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos. ¿Qué les dijo? Acérquense y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. ¿Por qué usted no le dice eso a su esposa, a su esposo, a sus hijos? Acérquense, mijo. Acércate, mija. Acércate, mi amor. Vamos a leer la Biblia juntos. Vamos a escuchar la palabra de Jehová en nuestra casa. Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas. ¿No qué? No faltó palabra. A veces hay gente que se preocupa porque no le falte el pan en la mesa, y obvio, todos. O que no nos falte gasolina en el carro. Que hay ciertas cosas que nos preocupamos, pero ¿cuántos nos preocupamos porque no nos falte la palabra de Dios en nuestra vida? Eso es importante. Las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¿Qué dice? Se cumplió. Las promesas. Usted y yo dependemos de eso. Dependemos de las promesas que están en este libro, la palabra viva. No dependemos de lo que yo merezco, porque no podría pedir nada. Pero es las promesas. Basado en esas promesas es que yo busco servirle al Señor. Amén. Quiero concluir con este texto de Romanos 10:17, que creo que se aplica muy bien a lo que hoy les he compartido de la palabra viva. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted ha oído hoy la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto? Que la fe viene por el oír. Quiere decir que hoy su fe se ha estimulado, su fe se ha fortalecido porque escuchó la palabra de Dios. Usted podría haber oído esta mañana las noticias, pero te pregunto, ¿las noticias te hubieran animado? Probablemente que no, ¿verdad? Las noticias no te van a animar, te van a desanimar más bien, porque están diciendo tantas cosas, como esto de la pandemia, ¿verdad? Que ya mejor ni estarlo viendo, porque todos los días es que hoy murieron tantos, que hoy contagiados tantos, y que nadie sabe cómo manejar esto, y que el culpable es el presidente este o el otro, el doctor tal o el otro. Y uno dice, ¿y eso? Total, ¿en qué quedó? Pero lees la palabra de Dios y te edifica, te anima, te hace sentir diferente, aumenta tu fe. Te dice Dios, yo estoy en control. Yo soy tu sanador. Yo soy tu Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay gente que a veces dicen, yo no necesito ir al templo, no necesito escuchar a ningún predicador. Yo nada más creo en Dios a mi manera. Pero este pasaje me dice que no, que necesitas oír la palabra de Dios. ¿Y cuándo es que la oyes? Cuando vienes al templo. Ahí es donde vienes a escucharla como lo estás haciendo el día de hoy. Estás escuchando la palabra de Dios y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué está primero? Oír la palabra de Dios. ¿Qué resulta de eso? La fe crece. La fe crece. ¿Qué necesitas hoy en tu vida? ¿Qué aspecto de la fe está débil en ti? Vamos a orar y pedir a Dios que Él fortalezca tu fe hoy.
No sé qué estás viviendo, qué está pasando en tu familia, tal vez, entre tus seres queridos, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu país, si me ves de otro país. En tu vida personal, ¿qué está pasando hoy? Pero lo que sea que esté pasando, yo te quiero hoy dejar esta palabra viva, esa palabra edificante que Dios te trajo el día de hoy. Oremos. Es para ti, Señor, la honra y la gloria, primeramente. Y para nosotros, tu gracia. Que tu palabra hoy, Señor, sea esa espada, ese bisturí que corta para sanar, que hace el trabajo de restauración donde estaba algo destruido. Hoy, cada uno de los que estamos aquí, te pedimos, haz tu obra, Señor. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, los pensamientos del corazón. Espíritu Santo, haz tu obra. Espíritu Santo, haz tu obra. Y que tu palabra sea esa palabra viva que penetra para salvación, para transformación. Donde estés en este momento, dile, Señor, yo hoy afirmo tu palabra, tus promesas, las hago mías. Te pido perdón por haber dudado en algún momento del poder de tu palabra. Y hoy declaro que esa palabra tuya es suficiente para mí. Oh, gracias, Jesús, por habernos demostrado con tu ejemplo la eficacia de la palabra. Cuando tú al enemigo, a Satanás, le declaraste, escrito está. Nosotros también ahora mismo con nuestra boca decimos, escrito está. La palabra lo declara y yo lo creo. Tu Biblia es esa espada, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Levántala si la tienes a la mano o donde lo puedas hacer. Levanta y dile al Señor, esta es mi espada, este es mi instrumento de victoria, de batalla y de victoria. Yo recibo esas promesas que en ella están escritas. Y te doy gracias de antemano porque voy a dar testimonio de lo que tú estás haciendo y vas a hacer en mi vida, en mi familia, en mi comunidad. Como iglesia también, Casa del Rey, como iglesia, declaramos que la palabra de Dios es nuestra autoridad, es nuestro fundamento de fe. No es doctrina humana, es la revelación tuya, Señor, en tu palabra. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias por habernos hoy abierto los ojos espirituales para ver lo que tu palabra nos tiene, nos deja, el regalo que hay en ella. En el nombre de Jesús oramos. A tu nombre, Padre, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Denle un aplauso, sí, al Señor de victoria. Aleluya. Y a usted que nos ha visto a través de el Facebook y de YouTube y otros medios, le bendecimos y le invitamos a estar con nosotros el próximo domingo nuevamente. Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, su servidor, Pastor José Abdiel y Pastora Teresa, les invitamos. Bienvenidos.